Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, política, filosofía y cultura. En este episodio quiero discutir el individualismo como concepto moderno y cómo esto es contraproducente e inclusive destructivo para el desarrollo espiritual. Pero primero, por favor, recuerden de suscribirse al canal si les interesa el contenido. Denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que saque un nuevo video. Comparten el video y comenten en el video si quieren decir algo en cuanto al tema que esté discutiendo. Así que el individualismo. En la modernidad, el individualismo se ha convertido en una concepción tan común que inclusive es asumida en casi todos los aspectos de nuestra vida. Mucho de esto tiene que ver con la tecnología y la cultura moderna, pero realmente la base yace un poquito atrás, porque cuando vino la era de la iluminación en Europa, se empezó a desarrollar un concepto de que había una autonomía filosófica personal que era inviolable y que de alguna manera existía independiente de los contextos e independiente inclusive de las fuerzas sociales, políticas y culturales que nos rodean. Lo interesante es que este concepto florece de un movimiento que en su base critica la religión y lo que ellos llamaban el pensamiento mítico a favor de una nueva era científica en la cual todo se basaba en el análisis frío de información. De ahí viene el empirismo, que es la idea de que todo se puede entender principalmente mediante los sentidos y que casi todas las otras ideas que no se puedan justificar de esta manera pues son cuestionables. Claro, irónicamente, el individualismo en sí es un concepto que no se puede probar de forma empírica. Y claro está, con el tiempo pues se puede admitir que todas las ideas de la iluminación básica eran principalmente ideológicas y cuasi religiosas. Porque inclusive muchas de las ideas sociales están basadas en una presuposición de que el ser humano nacía en blanco, o si no nacía en blanco, pues al menos nacía en su estado natural de una forma más cooperativa, socialmente responsable, con unas concepciones individuales de derechos, etc. Conceptos como derechos intrínsecos y este tipo de ideas que son la base del fundamento de casi todos los estados post-iluminación son realmente conceptos míticos, no son conceptos científicos ni empíricos, pero casi todos los estados modernos se fundamentan en esta idea de que la democracia, por ejemplo, es una concepción natural y que los seres humanos tienen unos derechos naturales que de alguna manera son parte de su esencia como individuos, etc., cuando nada de esto se puede probar de forma empírica, sino que está basado en unos conceptos, unas ideologías que se fueron desarrollando en la época, que la mayoría proviene del cristianismo, pero ya un cristianismo desnaturalizado y secularizado. El egalitarianismo es tremendo ejemplo de esto, que no se fundamenta en ninguna realidad natural que se pueda observar ni estudiar científicamente, sino que se fundamenta en una concepción de justicia y de equidad que realmente no es una realidad en el mundo observable. Así que la razón que traigo esto no es porque esto no es un video político, sino que estoy trayéndolo porque esta es la base principal de esta idea que eventualmente lleva a este tipo de individualismo, que enseña que el ser humano por sí solo tiene una capacidad casi divina de poder comprender el universo y acceder a información de forma casi ilimitada y respectivo de los que los rodean, y realmente no hay una necesidad de cooperación colectiva para lograr ningún tipo de objetivo espiritual. Antes de la era de la iluminación, esto se empieza a manifestar en la Revolución Protestante de Martín Lutero, que después lleva a Calvino, en la cual empiezan con una concepción que se llama sola scriptura, en la cual empiezan a plantear que solo las escrituras son la base de autoridad para poder definir lo que es correcto e incorrecto en cuanto a la relación con Dios personal y la social también, porque en el momento que esta doctrina se desarrolla, realmente no había una concepción como la de la iluminación del individualismo. Aún en ese momento, aunque ya se empieza a desarrollar esta concepción posterior a la idea original,
de que simplemente si vamos a buscar cuál es la base doctrinal principal debe ser la Biblia solamente y no la Iglesia. Y ya la Iglesia en su contrarreforma plantea en el Concilio de Trento claramente que esta idea es peligrosa porque es una idea que desarticula a la Iglesia, que es una empresa colectiva y también una empresa autoritaria para poder hacer determinaciones correctas, interpretativas de la Escritura. Y al hacer eso le está dando demasiado de autonomía al individuo para creerse que puede de forma personal hacer determinaciones doctrinales nada más leyendo un texto. Lo cual con el tiempo poco a poco va llevando a la forma moderna de ver esto, en la cual el individuo de verdad piensa de que si toma un texto religioso y lo lee por sí solo, ya eso es suficiente porque su interpretación es igual de justificada que la interpretación de cualquiera. Por eso en esa religión ahora hay 70,000 sectas, porque cada persona ahora toma ese libro, lo lee por sí solo, tiene una nueva interpretación, una forma de verlo, y por lo tanto crea una nueva modalidad doctrinal del texto, y se va por ahí y ya tienes una nueva religión. Y la realidad es que si uno lo mira de forma como les gustaría a los de la era de la iluminación, de forma objetiva, esta forma de acceder a la religión es no únicamente un invento moderno, sino que una imposibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque ningún texto puede ser entendido de esa manera. Todos los textos son productos de una colectividad. Y por lo tanto, al ser un producto de una colectividad, únicamente a través de un proceso colectivo se pueden comprender, porque son productos culturales de un largo historial de desarrollo espiritual que involucra experimentos y comunicaciones divinas, etc. Un buen ejemplo, que lo he escuchado antes y es muy bueno, es el ejemplo de la constitución de cualquier estado, en la cual cuando una comunidad establece un documento constitucional que es la base del estado, esa misma constitución establece cuáles son las autoridades que tienen la responsabilidad de interpretar dicho documento. El documento no salió de la nada, sale de un esfuerzo colectivo. Esos esfuerzos colectivos se juntan para fundar un documento y ese documento por sí solo no es suficiente, sino que entonces requiere también una rama, que usualmente es la judicial, para que pueda interpretar el documento, aplicar el documento, etc. Porque no es suficiente en un vacío, sino que está dentro de un contexto y requiere unos mecanismos para asegurarse de que ese documento pueda ser eficiente. Si el documento no tiene unas autoridades interpretativas, entonces ese documento pierde su potencialidad y pierde su valor. Porque en un país donde todo el mundo tiene la capacidad de interpretar la Constitución como le dé la gana, no hay Constitución. Y esto se entiende en todas las religiones. La misma Biblia, que es un documento compuesto de libros, porque es una colección, eso fue puesto junto por un colectivo que se llama la Iglesia. Y estos padres de la Iglesia decidieron en concilio y a través de un proceso y desarrollo qué libros eran los correctos en el texto y cuáles no. Esas determinaciones se tomaron de forma colectiva. Y esa decisión colectiva es la que determinó cuántos libros son, cuáles son válidos, cuáles no, el orden de dichos libros, etc. Estas son decisiones que no se hicieron de forma individual y no fue que Dios mandó un libro como si fuera una compra en una tienda de internet, que se lo envió por correo el libro y ya le llegó el libro y lo abre. Mira, aquí está el mensaje de Dios, está en este documento. Y cada individuo tiene acceso a este documento. Lo único que tienen que hacer es pedirlo por internet, le llegó el libro, lo leen y se acabó. Porque así nunca fue la experiencia espiritual. Primero porque la mayoría de personas no tenían un libro en su casa. Había un libro colectivo que usualmente estaba, en el caso de Islam, era en la mezquita, en la cual la gente se conocía el libro de memoria y iban a esa mezquita para leer el libro. Lo mismo con la Biblia. La Biblia no era un libro que tenía todo el mundo. Era un libro que la gente se conocía mediante el proceso de leerlo a través del año sacramental y se discutía entre las familias y entre las comunidades y se entendía a través de sus autoridades, que eran los que tenían la capacidad no únicamente de estudio, sino que se les brindó la autoridad para ser los intérpretes del documento. Por lo tanto, siempre es una combinación entre un documento fundacional, la interpretación y la aplicación de una comunidad con sus niveles jerárquicos de autoridad y la experiencia individual, claro está, que es el que recibe esta información y se le da una interpretación personal y la aplica. Pero no es una cosa nada más, es una combinación de elementos.
Inclusive, estos libros que la mayoría de las personas tratan de utilizar como libros autónomos, no les dice cuáles son los libros oficiales de ese documento. O sea, la Biblia no te dice cuáles son los libros que son válidos en el libro y cuáles no, cuántos libros son, cuáles son los nombres de los libros. Y el libro no te dice, esta colección de libros, con esta lista de libros, este particular orden, es el único documento que es válido para autoridad. Ningún sitio en la Biblia dice eso. Inclusive para poder usar ese libro como el único libro de autoridad, se requiere autoridad externa para poderlo inclusive aplicar, porque no se puede ni entender si no es por eso. Así que el que tiene el libro solo depende de las autoridades que está criticando para poder tener dicho libro. Así que es un absurdo y un círculo que es reflejo nuevamente de la modernidad en la cual las personas han asumido el individualismo a tal nivel que terminan en situaciones oximorónicas y circulares sin ningún tipo de justificación y por lo tanto terminan con creencias que son autodestructivas por ser incoherentes. Ahora, ¿por qué esto importa? Bueno, porque cuando uno está tratando de hacer el estudio espiritual, ya sea de textos religiosos o de filosofía, uno tiene que estar consciente de que el estudio personal no es suficiente, que para uno poder entender una religión uno va a tener que participar de la comunidad religiosa. Eso significa los rituales, los festivales, de hacer un intercambio con sus autoridades, de respetar dichas autoridades y mediante los otros feligreses encaminarse hacia una experiencia espiritual real. Hay un espacio para el ascetismo individual. Eso existe. De hecho, yo hice todo un video de ese tema hace unas semanas atrás. Así que definitivamente hay espacio para eso. Pero sin el elemento colectivo, esa experiencia ascética es absurda. Porque el ascético está dentro de un contexto real, doctrinal, no está en aislamiento. O sea, simplemente un loco que se esconde en una cueva sin ningún tipo de justificación, ni motivación, ni una comprensión espiritual, ni por qué lo está haciendo, no es ascetismo real. Igual que el preso que lo mete en aislamiento no es de momento un santo, simplemente porque está en aislamiento por 3 años. Todas las experiencias humanas son experiencias colectivas. Salimos de un contexto, nos desarrollamos un contexto, eso incluye lenguaje, cultura y inclusive eso incluye religión, porque yo que soy una persona que me ha gustado siempre estudiar las religiones, todo tipo de religión, yo no puedo evitar la influencia de mi cultura y la influencia de mi trasfondo espiritual en mi forma de ver el mundo. Jung habla de esto de forma muy clara cuando él en su libro de alquimia discute de que no importa cuánto lo occidental, él se está refiriendo en particular a los alemanes, que es su cultura de su época, que no importa cuánto ellos traten de entender la filosofía oriental y entender la teología oriental, se les va a hacer casi imposible porque ellos en su corazón son básicamente paganos y cristianos. Eso es lo que Jung plantea como base para justificar su posición de que hay un inconsciente colectivo que es tan influenciante a través de nuestros sueños y a través de nuestras realidades que no podemos evitarla. Y por lo tanto, no importa cuánto yo experimente con filosofías del este o sistemas cosmológicos de Mongolia, por ejemplo, que son todos muy interesantes, la realidad es que yo no me puedo deshacer de unas presuposiciones axiomáticas que son parte de mi existencia misma y que muchas veces yo no voy a estar ni consciente de ellas. E inclusive pueden hacer que por estas experiencias colectivas, por más que yo trate de forma individual de insertarme en otro río consciente, yo siempre me sienta que falta algo, que hay algo que está mal, porque yo no puedo evitar ese trasfondo. Y según Jung, ese trasfondo no es únicamente el mío, de mi nacimiento personal, sino que yo estoy heredándolo, lo cual lo complica mucho más. Por eso yo a veces le digo a la gente que no importa cuánto budismo yo estudie, por mi trasfondo yo voy a ver ese budismo como un cristiano. Un elemento católico en ese estudio, en esa percepción de la religión, por la experiencia colectiva que es inevitable. Yo no puedo zafarme de ella. Y cuando yo era más joven, pues esto a mí me molestaba porque pensaba que era problemático, porque iba siempre a hacer una espina en mi costado para yo poder realmente de forma académica estudiar estas religiones y entenderlas, porque siempre me sentía que este tipo de visión iba siempre a interrumpir de alguna manera mi desarrollo espiritual. Pero con el tiempo me di cuenta que
lo que uno es parte de nuestro desarrollo espiritual, y si yo no lo puedo evitar, pues no lo puedo evitar. Yo puedo tratar lo mejor posible de subsanar eso con una perspectiva más amplia, o sea, en otras palabras, ver lo que está en común entre una religión y la otra y encontrar un lazo en común. Por lo tanto, ya no es tan extraño sumergirse en otra laguna cultural. Pero tengo que admitir que aún así voy a tener estos cordones dorados, como le llamaban en la alquimia, que me conecten a un pasado, y yo no puedo evitar eso. Así que coger un libro védico y leérmelo completo al principio, tremendo, pero yo no voy a comprender ese libro a menos que yo participe en una comunidad, y en esa comunidad entonces empieza a comprender realmente cuáles son las dinámicas reales culturales, y ahí puedo realmente saber si lo que yo estoy haciendo hace sentido o no hace sentido. Y hay un elemento intuitivo que no es únicamente intelectual en eso. Cómo uno se siente en esa experiencia importa. Este elemento intelectual es importante. Esto es lógico, esto no es, esto es razonable, etc. Pero hay un elemento de instinto y de sentimiento. Y los sueños tienen mucho que ver con esto, porque los sueños comunican las preocupaciones existenciales y las desarmonías ahí. Los desórdenes psíquicos se pueden manifestar de esa manera, uno puede descubrirlo y no lo debe ignorar. Pero en su base, esta idea individualista de que yo existo para mí mismo y porque yo soy autónomo totalmente y yo no requiero de la influencia de nadie, y yo lo único que tengo que tener es el texto y yo me lo estudio yo solo y ya con eso tengo la información, en mi opinión es fatulo y es peor, porque se presta para unas interpretaciones que usualmente son totalmente incorrectas e incoherentes. Porque inclusive el texto que nos estamos leyendo, en cada oración hay una interpretación ya puesta ahí. Porque los textos védicos, cuando uno los está estudiando no únicamente el texto revelado, sino que está tomando el texto interpretado en las oraciones mismas que está leyendo. Y si no estamos leyendo el texto original, y este problema está en el texto original, porque el momento que uno usa un lenguaje humano, hay un elemento interpretativo ya. Pero más allá de eso, cuando uno lee una traducción, estamos aceptando el elemento interpretativo del traductor. Así que ya ahí estamos influenciados por una interpretación colectiva. Esto no soy yo solamente, yo con un texto fantasma que de alguna manera vino de otro planeta, porque el idioma en sí es colectivo. Por lo tanto, en el momento que estoy leyendo un texto, ya yo estoy participando de una experiencia colectiva. Porque yo no puedo leer chino, por ejemplo, pero puedo leer español, puedo leer inglés. Si yo estoy limitado en los idiomas que puedo leer. Y esos idiomas son el reflejo y el producto de una cultura. Y yo me he leído muchos de estos textos en español y en inglés, por ejemplo, y son textos diferentes porque el elemento interpretativo es completamente diferente y se sienten diferentes. Así que es importante mantener esto en mente, no creerse que uno está en una isla espiritual, sino estar consciente no únicamente del trasfondo, sino de la realidad, aceptar dicha realidad y poder de alguna manera pues explorar otras religiones si es necesario y explorar otras vertientes, siempre en conciencia de que tenemos un trasfondo cultural que no vamos a poder nunca evitar, y si aceptamos eso vamos a ser más felices en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Así que espero que hayas encontrado el tema entretenido. No lo quería hacer muy largo porque yo lo que quería era dar la base principal de esta concepción tóxica en la modernidad, de este tipo de autonomía individualista, y espero que en alguna manera esto los motive a desarrollarse espiritualmente, incluyendo participando de actividades que son en comunidad, que son las que realmente van a ayudar a que uno se pueda desarrollar. Y esto incluye aceptar el hecho de que siempre van a haber autoridades en estos sistemas y que sin esas autoridades no habría forma alguna de inclusive entender lo que se nos está tratando de comunicar. Así que recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video, y recuérdense de darle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando ponga un nuevo video. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.